a venir al centro histórico y que hagan ese esfuerzo porque saben que va a valer la pena, saben que va a valer la pena. Pero para mí, pues es de veras un honor estar hoy presentando un libro tan importante del que vamos a hablar, vamos a conversar entre las tres. Nada más quería darles primero la bienvenida. Quiero pasar el micrófono a Esther, quien nos va a moderar de manera muy informal. Va a ser una conversación muy informal. Esther, por favor. Sí. Bueno, buenos días a todos y todas. Me da mucho gusto estar de nueva cuenta aquí en la Sinagoga de Justo Sierra, donde ya hemos llevado a cabo varios eventos, aunque ya ahorita, como dice Mónica, desde el 7 de octubre creo que yo no había venido. Y sobre todo, me da gusto que sea para la presentación de este importantísimo libro que se llama Los judíos en México, de Corinne Krause, pero que es un libro que no tendríamos en nuestras manos ni posibilidad de conocerlo si no es por el esfuerzo, la suerte, la habilidad, el interés, el profesionalismo de una persona como Ariela Katz-Guggenheim. O sea, realmente este texto es un hallazgo que creo que si lo sometiéramos a un examen de probabilidad para poder imaginar cuántas probabilidades había de que ese texto fuera conocido por nosotros y enriqueciera de tal manera nuestra historiografía acerca de la presencia judía en México, las probabilidades probablemente eran menores de 0.005 o algo así. Y bueno, gracias a Ariela Katz-Guggenheim es que tenemos el privilegio de conocer un acervo mucho más detallado de lo que ha sido la vida judía en México, sobre todo en el siglo XIX. Y inmediatamente le voy a pasar el micrófono a Ariela para que Ariela les platique por qué estoy diciendo lo que estoy diciendo, ¿sí? Así que le paso el micrófono a Ariela. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. También quiero, aunque sea repetido, agradecer a Cosette porque ella fue la instigadora, gracias a su iniciativa, su perseverancia, que estamos todos reunidos acá. Y también quiero agradecer a Mónica, que es nuestra anfitriona en este lugar tan bello y tan cargado de historia de los judíos en México, de historia de México e incluso de historia personal para mí, porque fue en este recinto hace 75 años que se casó mi mamá, que nos acompaña hoy. Decidimos esta vez, en vez de hacer ponencias, que fueran 3 ponencias, hacer una plática entre nosotras 3, para que así fueran saliendo los temas más importantes alrededor del libro y los fuéramos compartiendo con ustedes. Yo sí quisiera contarles cómo llegamos a este libro. Cuando terminé yo mis estudios de licenciatura en Historia, para obtener el título profesional de historiadora, necesitaba yo escribir una tesis, hacer una tesis de investigación, como ustedes saben, que es un trabajo pues no tan agradable, porque implica mucho trabajo, mucha dedicación y por lo general las tesis de licenciatura no son muy memorables. Entonces yo fui muy receptiva cuando la directora de la carrera en ese momento, la licenciada Teresa Franco, me ofreció que fuera yo a la UNAM, a un fondo de tesis internacional que había adquirido la Biblioteca Rafael García Granados, y viera yo si encontraba una tesis de interés general para que yo la tradujera al español y con eso estuviera haciendo un servicio público. Fui a la biblioteca, todavía recuerdo mi visita. Ahora, este fondo, en la época en la que yo fui, contaba con más de 1 millón de tesis. Por eso yo digo que fue una enorme fortuna para mí. Fue como encontrar una joya en medio de una biblioteca infinita cuando encontré esta tesis y cuando me di cuenta además que la calidad de la investigación era extraordinaria. ¿Por qué era tan atractiva esta tesis de doctoral de Corinne Krause? Porque llenaba un vacío historiográfico
acerca de los judíos en México. Nadie había investigado qué pasó con los judíos en México en el siglo XIX y principios del XX. Y Corinne Krause lo hacía. Y además, la calidad de su investigación era extraordinaria porque estaba basada en fuentes primarias, en censos, actas de naturalización, cartas personales, historia oral, la documentación de las organizaciones judías en Estados Unidos y en México, prensa en México, prensa en Estados Unidos, prensa en Europa. Era realmente un tesoro de información y usa muchos textos que pone aquí originales para que el lector pueda adentrarse dentro de lo que sucede. Entonces yo hice la traducción, la anotación y un estudio introductorio acerca de esta tesis y fue así como comenzamos. Tuve también la gran fortuna de que terminando mi trabajo, el Departamento de Historia se dio cuenta de la relevancia del libro y me ofreció que se publicara y esa fue la primera edición. Se agotó bastante rápido, fueron 2,000 ejemplares. ¿En qué año? Fue en 1987 y se agotó bastante rápido. Hoy en día es imposible encontrar un ejemplar. Los hay en Amazon por $300 si alguien está interesado en vender el suyo. Y ahorita que llegamos el año pasado, eran los 100 años del aniversario de la Keile. Y entonces, platicando con Mauri Villas, pensamos que sería una buena idea hacer una segunda edición de este libro, que es tan importante porque hasta el día de hoy la investigación de Corinne Krause no ha sido ni superada ni suplantada. Sigue siendo la fuente a la que va cualquier persona que quiere saber de manera fidedigna la historia de los judíos en esa época. El Departamento de Historia fue muy receptivo en la Ibero y hicimos la segunda edición y les voy a decir qué ventajas tiene por sobre la primera. En la segunda edición revisé toda la traducción para hacerla más natural, más fluida. Quité un poco de notas, pero agregué muchas otras, porque tomemos en cuenta que el trabajo de Corinne Krause fue escrito en 1970, hace más de 50 años. Entonces había que actualizar algunos de sus comentarios que ella hacía de manera contemporánea. Un detalle que me da mucho gusto es que la hija de Corinne Krause, porque desafortunadamente la autora ya falleció, su hija me dijo que a su mamá siempre se lamentó que no había dedicado el libro a sus padres y a su esposo. Entonces en la segunda edición está la dedicatoria. También le agregamos muchas fotos que el Cedicum nos dio y de muchas otras fuentes también. Y agregamos también un estudio bibliográfico de toda la investigación que se ha hecho sobre judíos en México desde la primera edición, que para lo que me ayudó un doctorando en historia, Juan Salazar, y finalmente, y no menos importante, esta edición espero no se va a deshojar, porque la primera era verdaderamente un desastre que acababa uno con todas las hojitas sueltas. Yo lo que puedo decir, mi experiencia con la primera edición, es que en noviembre pasado yo celebré conmigo misma 30 años de haber empezado a dar visitas guiadas sobre la presencia judía en México. Y cuando empecé a investigar, pues fue quizás el primer libro con el que yo me topé, o fue de los primeros. Entonces, a mí me ha acompañado este libro más de 30 años. Me ha acompañado y me ha llevado a conocer la ciudad porfiriana, por ejemplo, a conocer los edificios de los que habla, porque es un libro fantástico que no nada más cuenta las historias, sino que da domicilios. O habla de, por ejemplo, no sé, de dónde estaba el banco de los hermanos Peyer, en la Plaza Guardiola número 11. Y hay un telegrama donde Speyer le escribe a Madero cuando está en campaña y le dice: estamos esperando tu recibimiento, te estamos esperando tu logia, porque eran hermanos de la logia masónica. Y entonces pues yo me fui con este dato a buscar a la Plaza Guardiola dónde pudo haber sido, y luego encontré una foto donde dice
está la foto de la Plaza Guardiola, que ahorita ya no existe, es un edificio que se llama Edificio Guardiola y es del Banco de México, y dice Speyer Hermanos en esa foto. Para mí eso es un tesoro, que a lo mejor para mucha gente pasa desapercibido. Y me fui a recorrer toda la calle de Madero para identificar los edificios de los que habla en el libro. Y entonces esa es una visita guiada que yo le llamo la ciudad de los palacios desde una mirada judía. Pero hay otras dos visitas guiadas que nacieron o que se nutrieron básicamente de este libro. Y una es sobre los masones judíos en México. Y otra tiene que ver con los judíos en la Ciudad de México en tiempos de la Revolución Mexicana. O sea, porque el material está en este libro y no está en otros. Sí hay en otros ciertos datos y sí van surgiendo también otros libros, ¿no? Y está el de Daniel Lufovich, por ejemplo, que habla de una familia judía en tiempos de Porfirio Díaz, y están las pláticas, aquí está Luis Granat, que me encanta, y ¿dónde está? Por aquí andaba, que es descendiente, no directo de Jacobo Granat, pero sí de su hermano, y entonces es un personajazo del que Ariela también nos va a hablar, ¿no? Fue el dueño de los primeros cines en la Ciudad de México, y esto también estaba en Madero, ¿no? El Salón Rojo, y entonces van surgiendo nuevos materiales, pero la fuente, la base, el principio, en muchos casos tiene que ver con este libro. Y la verdad es que yo celebro no nada más que tú te hayas topado con él y que nos lo hayas hecho accesible, porque yo sí leo en inglés, pero mucho más lento, y es una traducción extraordinaria, cuidada, bien hecha, porque se habla de las traducciones buenas y las malas. Y celebro esta segunda edición que tiene algunas fotos que yo no había visto, y aquí le agradezco al Serihum el resguardo, porque digo, no la van a poder ver, pero aquí hay unas fotos de la casa de Isaac Capón por dentro. Esto para mí fue una rebelión, por fuera y por dentro, ¿no? Ya si compran el libro, que más les vale está aquí abajo, pero hay fotos que yo nunca había visto y que complementan increíblemente esta investigación, porque para mí lo visual, y eso lo hago en todos los tours, es todo el tiempo mostrar fotos de los lugares donde estamos, en el lugar donde estamos. Entonces lo visual para mí es muy, muy importante y significativo, y de verdad lo celebro y te lo agradezco, Ariela. Gracias, Mónica. ¿Sabes qué quiero agregar de la traducción? Como les comentaba yo, una de las grandes ventajas del trabajo de Krause es que ella usa muchos textos que son fuentes primarias y los cita palabra por palabra en su libro. Ahora, cuando yo hice la traducción, la opción más fácil era tomar lo que ella había escrito en inglés, que había ella traducido del español, y volver a traducirlo al español. Era lo más fácil, pero no era lo correcto, porque entonces íbamos a estar todavía más alejados de la fuente original. Entonces, uno de los principales, de los trabajos más largos que implicó la traducción, fue buscar todas las fuentes originales que usó Corinne Krause para citar a esas fuentes en la edición en español. Entonces, yo creo que eso es una ventaja, que lo pueden leer con tranquilidad. Yo, gracias a ese libro, conocí a Ariela. Entonces un día le hablé, no había WhatsApp, no había teléfonos inteligentes, no había nada. Y le dije, ¿hay libros que se citan ahí? ¿Tú tienes o hay documentos? Me dijo, sí. Y me acuerdo que fui a su casa y me enseñó un archivero. Yo en mi vida había visto un archivero. Me impacté. O sea, para mí fue una revelación. Abrió el archivero, buscó la H y sacó el escrito de Víctor Harris, me acuerdo, que fue un cronista que venía de la Grey Brill de Los Ángeles, y que en 1905 él documentó lo que vio, qué estaban haciendo los judíos en México, dónde rezaban, 1905. Entonces toda esa crónica me la facilitó Ariela, así como los periódicos. La primera publicación que se hizo en México la hizo Francisco Rivas Muixerber, que es un personaje fascinante del que habla bastante aquí Corinne Krause, y es el primer periódico, 1887, 89, y entonces les trajimos de regalo
son como 70 copias, entonces compartan con si vienen con más gente, del primero que se llamó El Sábado Secreto, ya después le puso El Sábado, y fueron algunos ejemplares los que sacó nada más, pero Ariela me sacó en la R de Rivas estos periódicos y dije, esto es un tesoro, y me ayudaste a organizarme, yo también muy entre comillas. Antes de continuar con los hallazgos que tiene este libro, nada más quisiera, Mónica, tú dijiste que en inglés te hubiera costado mucho trabajo leerlo. El problema es que no había una edición en inglés, no existía. O sea, el inglés original era una tesis de doctorado que estaba archivada. ¿sí? No existía, y creo que no existe, no sé. No, todavía no existe. No existe una traducción del inglés. Entonces, bueno, nada más dejar eso por sentado porque ni siquiera en inglés existe. Y bueno, la verdad es que aparecen todos estos datos que para cualquiera de nosotros que estamos interesados en la vida judía nos sorprenden, por ejemplo, toda esta cantidad tan importante, bueno, relativamente, de judíos franceses, alemanes, norteamericanos, austriacos, que estuvieron en México en la segunda mitad del siglo XIX, básicamente como hombres de negocios, como inversionistas, como empresarios que fueron vitales para el desarrollo del país, de México. Por ejemplo, los ferrocarriles que Porfirio Díaz construyó, la Red Ferrocarrilera de México, pues una gran parte del capital de los inversionistas fueron judíos franceses, como la familia Speyer, como la familia Schiff, como los Cassel, que están muy documentados dentro de esta época, y va, dentro de este libro, y va mostrando cómo estos judíos franceses, sobre todo los franceses, eran judíos bastante emancipados, un tanto asimilados, que seguían siendo leales a la identidad judía, pero que no estaban interesados en una vida comunitaria organizada, ni en organizar rituales judíos, ni nada por el estilo, sin negar por eso su judaísmo. Pero también Corinne Krause matiza toda esta situación, diciendo que a pesar de esta reticencia que tenían para organizarse comunitariamente, sin embargo, posteriormente aportaron recursos para instalar en el siglo XX a judíos que llegaban perseguidos, que llegaban empobrecidos, y bueno, pues se les reconoce este mérito. Ahora, una parte también de la reticencia a mostrarse públicamente como judíos es que durante esa segunda mitad del siglo XIX existía todavía mucho temor de parte de los judíos de mostrar abiertamente el judaísmo. O sea, hay como que esta conciencia de que el judío o la imagen del judío ha sido dentro de la narrativa de lo que fue la colonia, incluso parte del México independiente, una figura bastante estereotipada, demoníaca, malvada, y por ende pues no hay esta voluntad ni la valentía de mostrarse abiertamente como judíos. Y todo esto va siendo narrado por Corinne Krause de una manera muy amable, y bueno, pues es parte de la investigación que ella hace y del contraste que presenta después al referirse ya posteriormente en el siglo XX de cómo se van a organizar las comunidades judías que son la raíz de nuestras comunidades actuales. O sea, cómo de esta situación un poco de secrecía, un poco de discreción y de temor, a pesar de que se llegaron a reunir en el templo masón para una celebración de Rosh Hashanah y de Yom Kippur. Sin embargo, esto contrasta mucho con estos primeros años del siglo XX, cuando ya a partir de 1904, 1905, con Jacobo Granat y con la primera organización de Monte Sinaí, Jacobo Granat también gestiona la compra del primer cementerio judío en 1913. Entonces todo esto como que se va armando de una manera muy, muy bien organizada. Y bueno, pues si tú quieres agregar, sobre todo con referencia a los masones, que fue tu especialidad. Bueno, los masones, sucede así, el trabajo de Corinne Krause, como el excelente trabajo histórico que es, nos da respuestas a muchas preguntas, pero también
deja varias puertas entreabiertas, solo apenas un poquitito para que logremos ver que adentro hay algo fascinante, pero no la acaba de abrir, para que después otros historiadores vayamos en sus pasos, las abramos y exploremos qué encontramos allá. Así sucede con los masones. Corinne menciona en su libro que en 1882 hay servicios religiosos de Rosh Hashanah, el Año Nuevo Judío, en el templo masónico. Después también, y lo hubo también en 61, yo creo. Después en 1904, 1905, varios años, no solo eso, sino que la Alianza Montesinarí, que es la primera organización judía que se crea, que aquí voy a decir en paréntesis, no era en este momento de los judíos de Damasco, sino que era de los judíos de Europa, de Damasco y de Alepo y de los sefardí, eran todos juntos la crearon. Entonces también se creó en un salón del templo masónico, pero no dice más. Entonces, cuando yo trabajé sobre el libro, me dio mucha curiosidad por qué tenían los judíos que organizarse y hacer los servicios en el templo masónico. ¿Cuál era esa relación? Y gracias a eso publiqué después varios artículos académicos sobre el tema, incluso en uno de ellos hablo de Paul Weberstein, que también era masón, porque la relación entre los judíos y los masones en México fue importante para la integración de los judíos a la sociedad mexicana. Pero no quiero hablar más de eso porque vamos a hablar de Krause hoy. Pero yo creo que el tema es muy importante. O sea, para pertenecer a una logia masónica no te exigen ninguna religión. Entonces esto fue increíble para los inmigrantes judíos, que algunos ya venían como masones desde sus lugares de origen y se reintegraron a una logia en México, pero algunos aquí se hicieron parte de una logia y esto les dio la oportunidad de hacer relaciones. Yo siempre digo a medio en broma de que a mí me recuerda como el Facebook de la época, o sea, era un sitio para crear redes, pero entre las personas que las creaban redes estaba el presidente de la República. Entonces fue muy relevante y como dices, me encantó cómo lo dices, Ariela, de que te va abriendo, te deja algo para que tú abras la puerta, y a mí este libro me llevó a buscar abrir más puertas en este tema, por ejemplo, ¿no? O sea, fui a Donceles 14, donde estaba el templo masónico, y pues hoy es un edificio del Senado de la República. Entonces, desde afuera hablamos de toda la narración que nos hace Corinne Krause, y que de ahí también Víctor Harris y otros, de qué fueron los rezos, los primeros rezos que hubo después de ese intento muy, como de verdad fue como una cosita que no trascendió en 1861, pero ya en 1904 cuentan que las invitaciones para los rezos de Rosh Hashanah y Yom Kippur se fueron a entregar a las casas o a los negocios de los judíos, porque todavía había mucho miedo de abrir. Pero que en 1905 esto salió publicado en un periódico que se llamaba el Mexican Herald. Salió publicado no nada más que iba a haber rezos judíos en el templo masónico, sino que además la entrada era pública. Entonces, imagínense eso, ¿no? Digo, eso no es común. Entonces, al hacerlo público, cuenta las narraciones, porque el libro es riquísimo en narrativas como de cotidianidad, de lo que hacían. Incluso dice que rompieron el ayuno en casa de la familia Grossman, que fue el que hizo como era Hassan, el rabino. Hassan, el señor Grossman, no había Hassan, no había rabino, pero hubo un señor Jacob que le hizo de rabino y hubo un señor Grossman que le hizo de Hassan, de cantor. Y entonces dice que en esos rezos públicos llegó un personaje que era el hebraísta en la Universidad Nacional, que todavía no era autónoma, de México. La Universidad Nacional de México instauraron la cátedra de hebreo, y eso lo hizo Jesús Díaz de León. Él estaba muy interesado en la cultura judía, y entonces fue uno de los invitados de Francisco Rivas a los rezos del templo masónico. Y entonces un día yo estoy en una feria de esas de libros antiguos y me topé con un libro que para mí es un tesoro,
y lo traje para compartirlo, que son las Lamentaciones de Jeremías, traducido por Jesús Díaz de León. Esta edición es de 1913. Entonces, es algo que son puertecitas que me fue abriendo este libro que tú nos abriste a todos. Entonces, son momentos para mí muy especiales que además me llevan al origen de toda esta actividad que me ha traído tantas cosas lindas. Pero no sé si querías que nos guardáramos algunas de estas historias para que se piquen y compren el libro, pero a mí me emociona contar esto porque es toda la narración de qué pasó en esos rezos de Rosh Hashanah cuando había unos cuantos judíos que en su mayoría eran hombres, varones, y que, bueno, imagínense lo que era para ellos tener la oportunidad de rezar juntos en un país tan diferente donde pues no había una comunidad. O sea, fue importante, fue realmente importante, y ella encontró las narraciones. Es muy interesante lo que hablas de la masonería como un medio de integración, pero cabe mencionar que la masonería en México fue diferente que en Europa. La masonería podía haber sido también un medio para integrarse a la sociedad en Europa y no lo fue. Estuvo cerrada a los judíos en su mayoría. Y sin embargo en México sí estuvo abierta y sí fue un medio de integración. Y por eso te mencionaba de tu abuelo, porque tú me habías contado una anécdota en la que habían ayudado, ¿te acuerdas? ¿Qué? Una anécdota en la que, gracias a que tu abuelo era masón, había podido resolver un problema comunitario. Sí, pero creo que el masón de mi abuelo, el gorro, el cinto, un como mandil y todo eso lo doné al CEDIJUM, que está aquí dentro del archivo, porque creo que mi abuelo llegó a ser grado 32, le faltó un poquito para 33, pero bueno, bueno, no sé si quieras seguir hablando de la masonería o podemos pasar. Vamos a seguir de Krause. Sí, vamos a seguir con Krause. Bueno, a mí también lo que me parece muy interesante es cómo aborda Krause de manera tan lúcida esta diferenciación que va habiendo entre los judíos que llegan del Medio Oriente, de los países árabes o del Imperio Otomano, los judíos turcos propiamente sefaraditas, y por otro lado los judíos que llegan del Europa Oriental. O sea, como en la primera oleada de la primera década del siglo XX, básicamente quienes van a llegar pues van a ser judíos del Imperio Otomano, que por las peculiaridades de la vida del Imperio Otomano, que estaba en franca decadencia, se ven en una situación de emergencia, la guerra de los Balcanes y después de la Primera Guerra Mundial también. Eso va a constituir una presión extra para los judíos que viven en el Imperio Otomano. Y cómo llegan aquí a México, a pesar de que muchos llegan en medio de la Revolución Mexicana. Y como que eso no obsta para que se instalen y para que prosigan con su necesidad de ganarse la vida como van pudiendo, ¿sí? Y cómo los judíos de Europa Oriental, su emigración es un poco más tardía, y cómo se da esta fusión que se presenta dentro de la creación del Monte Sinaí por un elemento de necesidad de cohesionarse en virtud de ser una minoría todavía con mucha fragilidad. O sea, creo que va siendo muy claro cómo a medida que la comunidad se va fortaleciendo, comienza, por lo tanto, como que a agudizarse las diferencias culturales que hay entre judíos ashkenazim de Europa Oriental o de Europa Central y los judíos que viven del mundo árabe del Imperio Otomano. Y entonces, en la medida en que hay progreso económico, empieza la subdivisión comunitaria que conocemos aquí en México y que mucha gente muchas veces lamenta y que ya sabemos toda la historia, pero que a final de cuentas, pues ese ha sido el proceso, ¿sí? Y creo que también estamos, si nos ubicamos en el presente, pues estamos ante una realidad en la cual supongo y espero que esta homogenización que hemos estado viviendo los judíos a partir de que ya somos 3, 4, 5 generaciones que convivimos, está tendiendo de nueva cuenta a una integración orgánica de las diferentes comunidades y también una integración de los públicos a nivel de escolar, matrimonial, cultural, etc. O sea, como que creo que también
ese es uno de los puntos interesantes del libro, que a partir de lo que va narrando, nosotros podemos también tener una perspectiva mucho más aguda acerca de cómo es que llegamos a donde hemos llegado y qué situaciones hemos superado o modificado de manera muy sustancial comparativamente con los primeros años de la instalación de los judíos. ¿Sí? Y bueno, no sé si respecto a eso quieres tú agregar algo acerca de, bueno, de las diferencias entre los judíos y cómo las capta de manera muy nítida por Krauss. Por ejemplo, ella dice en una sola frase algo que me pareció una especie de, como dicen al rey del Ejad, en un solo pie, una definición. Dice, la diferencia cultural más importante que había en la segunda década del siglo XX entre los judíos de origen árabe de los países del Imperio Otomano y los judíos ashkenazí es que mientras los judíos de origen árabe habían construido ya 4 sinagogas, los judíos de Europa Oriental, en cambio, iban a construir sus primeras escuelas. O sea que había un interés mucho más marcadamente religioso en los judíos que venían del mundo árabe y mucho más, digamos, intelectual, cultural, literario, si ustedes quieren, de parte de los judíos de Europa Oriental, ¿sí? Quien nos vino a traer toda esta primicia es una mujer de Estados Unidos, no fue alguien de México. Que eso ha pasado mucho también en estudios de arqueología mexicana, por ejemplo, también en otros estudios, pero yo creo que fue una fascinación que tuvo. Sería interesante poderle preguntar a Corinne Krause por qué se metió en este tema, porque realmente la luz que nos dio es enorme y ella no vivía aquí, no sé, pero... No, pero justamente muchas de sus fuentes están en archivos de Estados Unidos y ese es un punto que mencionas muy importante, y es que cuando los judíos, tenemos que recordar que, como Esther mencionó, había una gran necesidad de emigrar, de judíos, tanto los del Imperio Otomano como de Europa, de Rusia también. Entonces había necesidad de emigrar. Y en 1921 Estados Unidos sacó las primeras cuotas, leyes restrictivas para la inmigración a Estados Unidos. Y hubo mucho interés de las organizaciones judías de Estados Unidos de ver qué pasaba en México. ¿Por qué? Porque estaban llegando a México judíos que estaban ansiando llegar a Estados Unidos y no podían entrar. Llegaban a México con el plan de luego pasar a Estados Unidos. Y esto implicaba muchos problemas. Un problema era que los judíos de Estados Unidos eran muy leales a la ley americana y ellos no querían que se entraran judíos ilegalmente. Segundo, los iban a hacer los iban a hacer ver mal en Estados Unidos que estaban infringiendo la ley. Pero además, Estados Unidos estaba regresando a los judíos que llegaban ilegalmente a Estados Unidos a Europa. Entonces, esto era realmente catastrófico. Entonces, hubo una reunión, que esto lo cuenta todo Krause, entre el presidente nacional de Bnei Brit en Estados Unidos con el gobierno de Estados Unidos, y ahí él tomó el compromiso. Les pidió así: yo pido al gobierno que cualquier judío que llega de México a Estados Unidos no será deportado a Europa, sino será deportado a México. Y yo me responsabilizo de que en México se van a crear organizaciones, se va a hacer una comunidad que los pueda absorber. Entonces empezaron a hacer un proyecto de cómo tener a los judíos contentos en México. Y por eso mandaban mucha gente, hubo enviados, el rabino Cielonka. De hecho, la Alianza Monte Sinai, que es la primera organización comunitaria judía, ¿saben ustedes por qué se llama Monte Sinai? Se llama Monte Sinai porque la organizó el rabino Martín Cielonka, del Paso, Texas. Su templo en El Paso, Texas, se llamaba Monte Sinai. Y en honor a él se llamó a la organización Monte Sinai también. Entonces hubo una relación muy cercana de la comunidad de Estados Unidos con la comunidad de México, y por eso en los archivos en Estados Unidos hay muchísima información
información, hay reportes constantes que hacen sus enviados, porque ellos tenían eran responsables de que las cosas funcionaran aquí. Y esta relación, hablando otra vez de las puertas abiertas, si ya leo al final, ok. Sí. No, está bien. No, pensé que ibas a leer algo de este tema. Sí. Y hablando de las puertas entreabiertas, también esta relación de los judíos de México con Estados Unidos, que está muy presente en el libro de Krause, también ahí ella no analiza a fondo qué implica esta relación. Y tiene implicaciones muy importantes para la historia de los judíos en México. Es un tema que he platicado mucho con Paloma, aquí presente. Y más tarde, después, el libro que yo escribí, Boicot, que habla del boicot turístico de los judíos en Estados Unidos a México en 1975, pues es una fase más de esta relación que había comenzado desde principios del siglo XX. ¿Sabes que una vez me invitaron a dar una plática en El Paso, Texas, sobre los judíos en México? Para mí fue muy emocionante porque, bueno, primero me di cuenta que allá no tenían idea de este vínculo que teníamos con ellos. Entonces fui, ya creo que ya se quitó el sonido, ¿no? Fui y la plática estuvo muy bonita y todo, pero le pedí a una persona de allá que me lleve al panteón judío y vi la tumba de Martin Cielonka y me emocioné muchísimo. Son otros de los destellos que salieron de este libro, ¿no? Y además fue por Chihuahua, cruzar la frontera, conocer y ver un poquito de todo este movimiento fue muy interesante. Y algo que me llamó mucho la atención y que yo creo que nadie en México está consciente de esto, él era el rabino principal de esta comunidad, era reformista. En México no tenemos ninguna comunidad reformista, que son los más liberales, y a lo mejor si los directivos de Monte Sinai se enteran que el nombre de su comunidad lleva este homenaje, a lo mejor se escandalizarían. Es muy probable. Esther, sácanos más juguito. Bueno, la verdad es que ¿se oye? Bueno, sí, se oye. No, así. No. Bueno, ya. Bueno, entonces, hablando acerca de cómo Estados Unidos, la judería norteamericana, fue tan importante para el establecimiento de los judíos en México, pues uno también le abre a uno la puerta para hacer la comparación de cómo, por ejemplo, el Barón de Higgs fue fundamental para el establecimiento de la enorme comunidad judía en Argentina, comparativamente hablando. O sea, era tal la emergencia de reubicación o de ubicación de los judíos en aquella época, o sea, en la época de fines del siglo XIX, principios del XX, con los pogroms en Rusia, con la decadencia del Imperio Otomano, que realmente era imprescindible encontrar nuevos lugares a donde asentar a la población judía. De hecho, tiene tablas también muy interesantes el libro, en las cuales se puede ver cómo fue el proceso migratorio durante toda esta época, en la cual 2 millones de judíos salieron del viejo mundo al nuevo mundo, ¿sí? Y bueno, pues realmente la cantidad de judíos que se instalaron en México fue relativamente pequeña comparado con lo que pasó con Argentina, obviamente con Estados Unidos, que fue el gran lugar. En Brasil fue mucho mayor, en Chile también, hablan de Chile como un lugar importante, y también me pareció que contiene el libro una propuesta explicativa de por qué llegaron menos judíos a México de los que llegaron a estos lugares de América Latina, a pesar de estar tan cerca de los Estados Unidos, ¿sí? O sea, ¿qué fue lo que impidió? Y eso creo que tú querías hablar un poco de eso. Sí. Realmente Porfirio Díaz, como el dictador que estuvo por más de 30 años a la cabeza del país, tuvo, sobre todo en la última década, una política migratoria muy benevolente, muy abierta, con mucha apertura, muy interesada en traer colonos europeos a México, y no le importaba si eran judíos o no judíos. A final de cuentas, todo el contenido positivista de su ideología hacía que le fuera realmente irrelevante si venían con fe católica, budista, hinduista, judía o de lo que sea.
y sin embargo llegaron pocos judíos a México comparativamente hablando, y creo que tiene, no sé si eso es de lo que quieres a lo mejor hablar, tiene varias respuestas, Corinne Krause, varias especulaciones acerca de por qué comparativamente llegaron tan pocos. Bueno, sí, yo justamente les quería compartir un texto, ahorita que hablábamos acerca de los judíos que eran deportados a Europa, quiero mencionar que vienen aquí varias cartas de esos judíos que mandaban a Rabino Silonka, que decían que lo están deportando 4 muchachos de regreso a Rusia, etcétera, que son muy conmovedoras. Pero yo quiero compartirles una entrevista que hizo Porfirio Díaz. Le hicieron esa entrevista en el año de 1909 y salió publicada en el Jewish Chronicle, un periódico de Londres. Y ahí le estaban preguntando a Porfirio Díaz qué diría él acerca de la inmigración judía. Y cito textualmente: me gustaría que vengan pobres y se vuelvan ricos para que los mexicanos puedan ver cómo se hace. Y sigo con otra cita y dice: Díaz creía que una inmigración judía enseñaría al pueblo mexicano, y ahora lo digo en sus palabras, a trabajar. Lo induciría a ahorrar y lo animaría a ser más sobrio y previsor para el tiempo en que no pueda trabajar. Me gustaría ver grandes establecimientos de judíos en todo México y yo los extendería tan ampliamente como fuera posible, no por ninguna razón política, sino porque su ejemplo en este punto beneficiaría en todos los aspectos al país. Y esta es la opinión de Porfirio Díaz, y después un documento que quizás es más famoso es también el del presidente Calles. Cuando el presidente Calles ya había sido electo como presidente después de la revolución, estamos hablando ahorita, él estuvo en Nueva York y ahí hizo una declaración en la que dijo: el gobierno de México está preparado para acoger calurosamente la inmigración de judíos de Europa Oriental para trabajar en ocupaciones tanto agrícolas como industriales. Incluso está dispuesta a otorgar terrenos para la colonización judía. Y sigue así. Entonces, por parte de las organizaciones judías hubo mucho interés en estas oportunidades. Se mandó gente, se estudió, se analizó y nunca se implementaron. ¿Por qué? Ahora aquí tengo la duda de si contarles por qué o que lo lean en el libro. Digamos que fue una mezcla de circunstancias. Entre ellas tuvo que ver el profundo catolicismo del país, que ponía nerviosos a los organizadores de esta empresa. Tiene que ver con que los terrenos baldíos que Porfirio Díaz ofrecía eran terrenos que necesitaban muchísima irrigación y por lo tanto necesitaban mucho capital. Y tiene que ver también con que las condiciones laborales en México para el proletariado, que muchos de los judíos que iban a venir no tenían trabajos calificados y las condiciones salariales eran muy bajas, eran muy difíciles para traer. Y también finalmente porque los judíos en Estados Unidos estaban muy ocupados absorbiendo a esos 2 millones de judíos como para ocuparse de ver qué hacían con otros 2 millones en México. Entonces, pero con más detalles lo van a poder ver acá. Sí. Y bueno, nada más un dato extra que ahorita me acordé que se menciona Corinne Krause, que durante esta década la población total de México era tan solo de 10 millones de personas. O sea, imagínense lo vacía que estaba el territorio nacional y la necesidad que había de recibir gente que pudiera poblar y explotar las riquezas naturales del país. Bueno, a mí me encantó una de las tablas, tú mencionaste tablas, sobre todo de los inmigrantes que llegaron con respecto a la población general y de dónde y demás, pero hay una tabla que a mí me encanta que habla de a qué se dedicaban, o sea, nos da esta información que es muy interesante, que me gustaría compartírselas un poquito porque bueno, son muchísimos rubros, pero para que se den una idea de algunos. Distribución de empleos de inmigrantes judíos en el Distrito Federal 1927.
150 moneros, es los que más hay de algo. Y luego hay 75 sastrerías, ropa para caballero, 65 puestos de medias y corbatas, la mayoría en mercados, 60 puestos de cuchillería y artículos pequeños de ferretería, 55 dueños de autos y colectivos, 55 dueños de... es que también, bueno, habla de 20 tiendas de ropa para dama, 20 tiendas de botas, 12 tiendas y fabricantes de gorras, 12 corredores o distribuidores de cuchillería y artículos pequeños de ferretería. Hay 11 puestos de loza en mercados, no sé si, bueno, no, lo de ustedes, Paloma, era en una tienda. 10 puestos de dulces, boletos de lotería y miscelánea. 10 restaurantes y pensiones, 10 dentistas, 10 joyeros y grabadores, 8 doctores, 6 tiendas de instalaciones y reparaciones eléctricas. Hay 6 granjas de productos lácteos, 6 tiendas de refacciones de automóvil y llantas, 6 estaciones de gasolina, 5 peluquerías, 4 fabricantes de medias, en fin, o sea, hay 4 carnicerías kosher, 4 tiendas de abarrotes, hay estudios de fotografía, plomberos, carpinteros, puestos de pan, pero ya son 3, y al final de la lista hay una farmacia, una fábrica de conservas, una tienda de pegamentos, pero en fin, son datos, o sea, lo que me llama la atención de este libro, tanto en este tema como en el tema de los personajes de los que habla, es que es un libro de microhistoria. O sea, esta historia que se hace a partir de las historias personales, que nos dan una idea de lo macro, pero empieza a partir de lo micro, que son las historias domésticas. Y esto a mí en lo personal me parece fascinante. Me encanta que enseñaste esa tabla, porque esta tabla está hablando de la inmigración del Imperio Otomano y de los judíos de Europa Oriental. Y ya nos compartió Mónica a qué se dedicaban. Muchos eran aboneros, que de hecho eso fue muy importante para el desarrollo económico del país, porque son quienes permitieron que aquellos que no tenían el dinero todo disponible para adquirir artículos pudieran hacerlo pagándolo poco a poco, y viajaban en toda la República para hacer sus ventas. Entonces fue algo muy importante económicamente hablando, pero lo quiero contrastar con otra lista. Quiero contrastarlo con la lista de algunos de los personajes a los que se refirió Esther, estos judíos franceses, alemanes, que llegaron a México, para que vean el contraste en las ocupaciones. Dentro de este grupo de extranjeros, destacan así: Ernest Cassel, financiero británico importante que participó en la construcción del ferrocarril central mexicano; Lawrence Speyer, familiar y representante de la firma Speyer Hermanos, que era una firma de Nueva York, Londres y París, que era dueña de la emisión mexicana de bonos de 1904 y que tenía el dominio de los ferrocarriles Central y Nacional; Seligman, que era pariente de los Guggenheim y director de la oficina en la Ciudad de México de la compañía minera de los Guggenheim; Eduardo Noetzlin, que representaba a la Société Financière de Francia para México y que estableció y dirigió el Banco Nacional de México. Banamex fue fundado por Noetzlin, un judío francés; Robert Simon, etc. Entonces podemos ver aquí el contraste en estos dos grupos radicalmente diferentes y que se encuentran en un momento histórico. Ahora, Mónica, decías el viernes en el radio algo que vale la pena mencionar ahorita. Este grupo de franceses muy acomodados, muy emancipados, no tan interesados en sus raíces judías. ¿Por qué es importante para estudiar la historia de los judíos en México si no crearon una comunidad, si no se organizaron? Y les voy a decir por qué es importante: porque su efecto negativo sobre la organización de la comunidad también fue importante. Porque cuando ellos eran los judíos a los que todos veían y admiraban, y ellos decían, no tenemos que hacer una comunidad, pues los demás no la hacían tampoco. Ellos tenían mucho poder, mucha influencia. Entonces, por eso también es importante mencionarlos ahí. Creo que el libro además tiene la virtud de no solo enseñarnos cómo fue la trayectoria del establecimiento de los judíos en México, sino que también
nos ilustra paralelamente, casi sin sentirlo, acerca de la propia historia de México como país. O sea, en la medida en que va pasando de Juárez, la Reforma, la República Restaurada, Maximiliano y después Porfirio Díaz y la Revolución, y hablando de cuál fue la participación de los pocos judíos que participaron en la lucha armada, y todavía hasta la época que analiza Corinne Krause, como que vamos también aprendiendo, recordando, aprendiendo cómo ha sido la evolución de México como país dentro de esta interacción con la presencia de los judíos. Y por otro lado también creo que leer el libro de Krause nos ilustra mucho paralelamente la historia general del pueblo judío. O sea, ¿por qué? Porque pues, nos da flashazos, imágenes de qué estaba pasando con los judíos en Europa Oriental, con el antisemitismo, en la época del nazismo, qué pasaba con el Imperio Otomano antes de la Primera Guerra Mundial. Entonces, como que es, ahora sí que, como si fuera a tres voces, ¿no? La historia de los judíos en México, la historia de México mismo y la historia también del pueblo judío dentro de ese mismo periodo. Entonces creo que pues, es un libro muy enriquecedor para quien está interesado en recordar sus conocimientos que uno adquirió sobre la Revolución Mexicana en la secundaria y en la prepa. O sea, a mí me sirvió mucho para todo eso. Saber que, por ejemplo, hubo judíos que durante la Revolución, poquitos, militaron con Carranza, algunos, hubo uno solo, que fue estuvo en el bando de los malos con Victoriano Huerta y que le sirvió, y después ya se fue a Estados Unidos, se escapó y no sé, tuvo una biografía bastante cuestionable. Pero hay ese tipo de curiosidades que sí llaman mucho la atención. Pero a mí me emocionó muchísimo saber, y hablando de estas historias familiares, que conozco o tengo contacto con descendientes de personajes de los que habla el libro de Krause. Están, por un lado, los Nissen, y quiero saber si están aquí, porque varios, ok, perfecto. O sea, para el tema son muchos, que de hecho aquí atrás tengo, ¿me ayudas a sacar el cuadro que está aquí adentro? Una de las historias a las que me llevó también toda esta investigación fue conocer a Alejandro Nissen, que fue de los primeros fundadores en Monte Sinai, y me vino a traer el retrato, un pariente de él, me vino a traer este retrato como un regalo, como un testimonio. Aquí está Carlos, gracias, tú hiciste ese contacto, muchas gracias. Entonces, bueno, si quieres regálenlo aquí nada más por si lo quieren ver. Fue uno de los que firmaba las primeras actas de Monte Sinai, y me da muchísimo gusto por fin conocerlos, porque para mí eran como por WhatsApp, y yo quiero saber si quieren aportar algo, porque para nosotros para todos creo que podría ser muy rico tener aportaciones de los descendientes. Por un lado, a ver, nos quiere compartir algo. ¿Qué relación tiene con esta persona? Sobrino, nieto. A ver. Y a ver, porque hemos visto que las historias de muchos de estos judíos franceses que llegaron en tiempos de Porfirio se casaron con mujeres que no eran judías, y la descendencia no creció como judía. ¿Cuál fue su experiencia y qué nos pueden compartir de todo esto, por favor? Y luego les voy a decir de otros descendientes que están entre nosotros. Hola a todos, muchas gracias, Mónica. ¿Tú eres Kurt? Sí. Soy historiador de hobby, nada que ver con ustedes, pero mi bisabuelo era Alejandro. Él llega a Turquía en 1909, porque su tío José trae la marca Víctor a México de fonógrafos. Entonces, con eso pudo traer a sus sobrinos, a sus hermanos, al tío Miguel de Schwil, a Roberto. Y hoy somos más de 200, pero llegaron como 8. Y hablaban, ellos venían de Istambul, hablaban varios idiomas, hablaban 7 o 9 idiomas. Eran políglotas, hablaban francés, hablaban turco, hablaban alemán, hablaban italiano, eran parte de la comunidad judía italiana de Istambul. Faya es nieta de David,
También, aparte de los fonógrafos, había joyerías, había una fábrica de muñecas de porcelana. Fue el tercer presidente de la Mount Sinai, estaba muy cercano a Jacobo Granat. Bueno, y era contador, también fue contador de la Cámara de Comercio israelí. Y aparece en la primera asociación de ayuda de migrantes. Ajá. Sí. También eran masones, grado 30. Y también eran masones. El secretario de esas primeras mesas directivas del Monte Sinaí fue Miguel Vidal Smith, que era mi abuelo. Ahora voy a hacer una semblanza también de esa época en la que ellos, los Nice, eran proveedores del sultanato. Tanto así incluso que mi abuelo era secretario de la hija del sultán. Y cuando vio venir la revolución de los jóvenes turcos, igual que sus hermanos Alejandro, nos dijeron, patas, para que te quiero, vámonos. Esa fue una de las razones por las cuales se fueron de Estambul para México. Así es que es parte de la historia y aquí estamos representando. Respecto a las logias, una de las primeras reuniones de las logias tuvieron lugar en la calle Tacuba, arriba de un local que ahora es perfumería. Así es que es otro aporte para la masonería del 33 y que mi abuelo también lo ve. Gracias Ariela, Esther, Mónica, gran evento. Para nosotros es muy importante como comunidad saber la historia de dónde venimos, porque estamos claros hacia dónde vamos. Entonces, muchas gracias por su presencia y estamos seguros que vamos a poder hacer más eventos ahora que han pasado, como dice Mónica, algunos meses o más de un año para ya poder abrir el foro un poco más con tranquilidad. Entonces, muchas gracias y a la Ibero también, y estamos muy emocionados de ser parte de este proyecto. Sí, aquí están.